La verdad es que han pasado muchas cosas. Hoy día mismo hay una situación bien, bien compleja, la contingencia llama, y probablemente vamos a conversar de ese tema porque creo que es muy, muy importante respecto a miles de cosas. ¡No te asustes, Nelson! No, sí, es cortito porque en Facebook ya hay 2 personas que dicen que no se escucha. Que no se escucha nada. ¿Lo arreglaste? Ya. Ok, bueno, pero yo no voy a volver a No, saludar en Mapudungun. en Mapudungun, sí, lamentablemente se perdieron, Jaime, Se un perdieron el speech en momento, se perdieron Mapudungun, el pero momento. Pero ya cumplió. lo que sí creo que es importante es entender que yo quiero aprender Mapudungun y voy a aprender Mapudungun. Van a ver que voy a aprender de a poco, me puedo demorar, pero voy a aprender Mapudungun. Y lo que sí también quiero destacar es, nuevamente, ya que hubo gente que no nos escuchó, que Ana ya es candidata constituyente, Ana Yao, y que estamos muy contentos por eso, y ya lo dije hace un rato, si bien hay varios otros también representantes de la nación mapuche, mi candidata es la Ana, y nada, ojalá salga constituyente, me gustaría mucho verla ahí discutiendo la nueva constitución para que sea plurinacional, pero además, lamentablemente hoy día han habido hechos muy complejos que evidentemente ponen un velo que tenemos que conversar en un programa como este en cuarentena que habla de las primeras naciones en general y la nación mapuche en particular. Ahora que ya me imagino que todo el mundo ha escuchado, voy a darle nuevamente la bienvenida a Ana Yao, a Nelson Lobo y a Juan Carlos Painequeo, y como siempre voy a partir por ella. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz Año Nuevo, Winca, que nos saludamos, pero ahora al aire. Mai con Pulamien, mai con Puche, pues bueno, y el que tuve los tatuajes en Trump, mai la mien Nelson, la mien Juan, la mien Jaime, eso porque saludó bien el Mapudungun, él se le escuchó, seguramente al menos yo le escuché. Así que ya hay un camino, falta un poco más, pero bueno, entonces igual yo saludar a cada uno de las personas que escuchan. Yo he tenido como varios comentarios, incluso de personas que son de Iquique, otros que son por de Punta Arenas, que escuchan este programa, por lo tanto, saludar en este nuevo año gregoriano, este nuevo año Winca 2021, que sea de éxito para todos, que sea no solamente de éxito, que sino de verdad también los proyectos políticos, sociales que en este país hoy día nos llaman a todos, porque tenemos que construir toda esta sociedad, esta nueva sociedad, en ese sentido, sea de éxito para todos, pues no solamente en forma particular los candidatos que vamos de constituyentes, llámese por escaño reservado o los pactos que tengan los partidos, y así que, y de mucha salud, de mucho dinero, sobre todo porque eso es lo que más falta en este tema de pandemia. Ahora las pandemias nos dio en todo aspecto. Y eso, pues saludarlo a cada uno y sí, es verdad, hoy día teníamos tema que conversar, yo vi el afiche, el trabajo que hizo, parece que el Damián Juan Carlos se esmera trabajando con los afiches, donde teníamos que hablar sobre el Parlamento de Quilín y teníamos que hablar sobre el Pacto de Tapigüe y entre paréntesis también un poco el tema constituyente, pero yo quiero partir diciendo que hoy día estamos pasando por una situación compleja, como siempre, pero creo que hoy día es más compleja porque hoy día se conocía el fallo sobre el asesinato del Huaychape Camilo Catrillanca en una ciudad, en Angol, que está en pandemia total, donde todo estos juicios se llevó prácticamente a través del vía Zoom, semipresencial al inicio, la familia no estuvo presente. Ese es un dolor tremendo, me imagino, para la familia, para nosotros los mapuches, y hoy día querían ir a escuchar porque era el día final, pero resulta que no se encontraron una con la pandemia, el cordón sanitario tremendo, un ejército prácticamente, y otra parte del ejército chileno entrando a las comunidades con más de 800 efectivos a la comunidad, haciendo allanamientos a varias comunidades al interior de Ercilla, inventando quizás con lo que siempre ellos tratan de inventar. Entonces, igual yo creo que tenemos que partir como haciendo como ese análisis, y yo un poco adelante porque hemos estado súper ocupados con estos temas de la candidatura
hablaba, parece que no sé si en Twitter o en Facebook, coloqué de que no hay ningún cambio entre 1641 y 1825, seguimos en pleno siglo XXI, 2021, seguimos exactamente con los mismos, y que ni siquiera hay voluntad política, porque tanto el Parlamento o los pactos que se hicieron, el pacto de Quillín y el pacto de Tapigüe, era voluntad política para sentarse, para incluso hablar sobre las demarcaciones territoriales, hablar de la libertad del pueblo mapuche o la nación mapuche, pero hoy día, dentro de este contexto actual, ni siquiera hay voluntad política para resolver este tema ahora. Todo lo contrario, yo escuchaba al diputado Mellaban delante llamando a los agricultores que se armaran, llamando que el gobierno se pusiera los pantalones, que trajeran el ejército, que ya está dentro de las comunidades. Entonces, situación compleja la mía, bueno, y yo debería quizás estar contenta por este proceso, no sé si llamarlo histórico, pero llamémoslo histórico porque ayer efectivamente cumplimos una misión bien engorrosa. Entonces, una, porque es un sueño que tenemos un sueño colectivo de mejorar este país. El otro es la participación política, y lo otro por ser mujer también, quizás estar desafiando. Hay muchas mujeres candidatas, sí, pero yo me siento igual también una parte, como parte de este proceso histórico durante estos 40 años que llevamos de lucha. Pensé que eso, y hoy día a lo mejor podríamos estar festejando en algunas comunidades, en algunas reuniones, pero no fue así. Amanecimos con oscuridad, pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso por la mía. Está complicado, efectivamente lo que dice Ana es un tema bien delicado. Finalmente el juicio dio como culpable a quien perpetró efectivamente el asesinato de Camilo Catrillanca, pero también hay una investigación en curso bastante más importante que tiene que ver con las mentiras que se tejieron alrededor del caso de Catrillanca, y la situación es bien compleja, y es cierto lo que dice Ana. Quizás es lamentable ver que no se ha avanzado en este tema. Juan Carlos, Nelson, Ana ya habló. ¿Quién de ustedes quiere continuar? Ustedes saben que a mí no me gusta imponer quién va. Siempre digo que la Ana vaya primero, pero entre ustedes vean. Bueno, Mari Pupeñi, Mari Purlambien, Ayuculen Feimeu, Mlepain, tu fachi programa meu, tu fachi Winca, Wetribantu, enero Quillen meu, tu fachi antu regle, enero Quillen mu, tain quiñe episodio mapuche ni tu culpa de meu, parlamento o tenemos o se conmemora, como decía la Lamien, y no quiero profundizar mucho en eso porque pasaron cosas muy terribles hoy que hay que conversarlas. Y principalmente el día 5 y 6 de enero de 1641, el Estado español, a través de su monarquía, se reunió con, en este caso, el gobernador, el marqués de Baides, y los loncos de Gulumapu, o sea, el territorio mapuche de la cordillera de los Andes, hacia el Pacífico, lo que hoy es Chile. Se reunieron a conversar y a buscar acuerdos. Se demoraron un año en preparar el Parlamento, un año. No fue una mesa donde el gobernador les dijo, listo, nos juntamos tal día, tal hora, a la hora que yo digo, no. Fue consensuado. Cuando se juntaron hubo toda una ritualidad mapuche respetada, también una ritualidad española respetada, que llegaron con sus tropas, sus formaciones, con la cruz adelante, se hizo misa, pero también se hizo el yeyipún, todo en una igualdad de condiciones absolutas. Eso es muy importante, y era muy importante, y lo sigue siendo a nivel de la cultura mapuche. Para el español le interesaba de que el acuerdo que se llegó finalmente fue el reconocimiento, en mi concepto, otros podrán discrepar, de una autonomía donde el rey era el soberano y obviamente el territorio era parte de España, y los mapuches eran vasallos del rey, dice el texto. Pero reconocía una autonomía y a ellos les interesaba el texto, que estuviera el tratado. A los mapuches el texto no les interesaba, lo que les interesaba era toda la ritualidad en torno a esto y la lógica de la reciprocidad del don y el contradón, o sea, el efecto negativo de la reciprocidad y el positivo, donde
un sector le entrega cosas al otro y el otro le entrega a este y eso se va renovando en el tiempo. No tiene una lógica económica, eso tiene una lógica de reciprocidad, donde el otro deja de ser otro y pasamos a ser uno solo. Y eso ya demuestra que ambos en el Parlamento, en la rivalidad del Parlamento, veían cosas diferentes. No obstante lo cual, en los hechos, los mapuches mantuvieron la independencia, pero son los hechos. Y en Tapihue, que fue el 7 de enero de 1825, entre el Estado de Chile, naciente Estado de Chile, y las distintas identidades territoriales mapuche, etnicidades, le dicen algunos antropólogos, ahí se juntaron más o menos la mitad de los mapuches en el territorio que hoy es Chile con el gobierno de Ramón Freire, quien creía de que Freire creía de que había que distribuir el poder en Chile, que no podía quedar solo en Santiago, digámoslo, era una suerte de federalista, ¿cierto? También apoyaba al pueblo mapuche para que, en el sentido de que no se le aplastara, sino que le reconocía autonomía, decía que el territorio era chileno, sí, cosa leer el texto. Va a haber Peña y Levén que van a decir, no, si se declaró la independencia, yo discrepo de eso. Yo creo que en el texto, estoy hablando en el texto, lo que fue para el Estado. Y para el Estado fue decir, esto es Chile, señores del mundo, miren, esto es Chile, ellos son parte de la gran familia chilena, pero se les trata siempre como un otro, se distingue permanentemente entre chilenos y mapuches en el texto. No obstante que había una lógica de integración. Tapigüe duró muy poco el efecto. Al año siguiente está Chile atacando, tratando de asesinar al Lonco Mariluán, que lideró esto. Tapigüe no fue apoyado por todos los mapuches, los lafkenchos, o sea, los costinos, los que apoyaban al Estado, o eran aliados al Estado, que eran los naches, y los de la frontera por el lado de lo que hoy es Mulchen, Mariluán, hasta Angol, más o menos, apoyaron este parlamento y este tratado. Pero los pehuenches y los huenteches, los de Temuco, toda esa zona, pies de la cordillera y toda la cordillera no apoyó esto. Entonces no podemos hablar que fue un tratado que fue validado por toda la sociedad mapuche. Y por último, en el gobierno de José Joaquín Prieto, cuando entrega el mando, le dice al Parlamento, ¿saben qué? Vengo a rendir cuenta de lo que hice de nuestras relaciones de paz y de guerra con las potencias extranjeras. Y habla de la Confederación Perú-Boliviana y da todo un informe y habla de las naciones bárbaras del sur. Las naciones bárbaras del sur. Consideraba ya el gobierno de Prieto, y obviamente Portales, todos ellos que formaron parte de esto, de que los mapuches eran una potencia extranjera. Ahora decían de que sí, el territorio era chileno. Miren la conveniencia. Y ¿qué es lo interesante de esto? Que él también bien lo dijo, que estos parlamentos lo que buscaban era descomprimir las tensiones, descomprimir la violencia, buscar la paz, generar espacios de acuerdo, generar espacios de comercio en esa época. Había pasaporte a través de Tapihue para atravesar el Biobío, no cualquiera podía atravesarlo. Y hoy nos enfrentamos a una situación que ahora vamos a conversar ya, de violencia brutal, con muchos heridos por ambos lados, con muertos, y esto no puede seguir, esto no puede seguir. Y la mejor y la única manera de que esto cambie es como nos lo demostraron nuestros antepasados españoles y nuestros antepasados chilenos, ex españoles en el siglo XIX, parlamentando, y los antepasados mapuche que también parlamentaron. Conversar, dialogar en igualdad de condiciones, no que venga papá Estado a decirle a estos niñitos que no saben lo que quieren o lo que tienen que hacer y imponer reglas. Hay un elemento súper importante de lo que acaba de decir Nelson y que tiene que ver justamente con el respetar una cosmovisión, respetar lo que no se conoce en definitiva. La sensación que yo tengo es que no hay una vinculación real con la nación mapuche y desde ahí no se construye un diálogo respetuoso, valga la redundancia. Don Juan Carlos, feliz año Winca, ¿cómo va todo? Feliz año Winca a todos. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñí, Pubuenú y todos los que nos están viendo. Bueno, estaba un poquito en silencio porque estaba viendo el tema del audio en Facebook. Se escuchaba un poco como lento cuando se estira la voz, como que se escuchan como graves así, pero ya está arreglado. Como que me doy cuenta que es un poco casi imposible generar un programa
cerrado, que esté como sin la contingencia. La contingencia siempre está ahí presente, siempre suceden cosas, ya seas para bien o para mal. Hoy día el JC se cayó programa... en Facebook. Sí, no, sí, ya lo arreglé, ya lo arreglé. Ah, ya, Está... me quedé sorprendido. Sí, sí está... A ver. Sí, Perdón por la interrupción. está andando por si acaso. Ya. Pareciera imposible poder despegarnos un poco de la contingencia para poder hablar quizá un poco de historia, quizá hablar un poco de política, quizá hablar un poco de temas ya como más generales, ¿verdad? Siempre que sucede algo, siempre pasa alguna situación, en este momento una situación de violencia bastante fuerte, con este allanamiento bastante grande hacia las comunidades de Mucuicú y todas las otras comunidades que están alrededor. El juicio que se está dando, bueno, la lectura de la sentencia del juicio, y es difícil abstraerse, es difícil como hablar con la mente fría un poco, viendo la situación y viendo las imágenes de la violencia que se desata, de este no diálogo, como bien menciona Nelson, este antiguo diálogo que antes se daba y hoy día no se da el diálogo, eh, que viene como a... la violencia es como la ausencia de este proceso, la ausencia de ver al otro como un ente con el que yo puedo conversar, con el que puedo como generar acuerdos, generar tratados, generar pactos. Y lo veo solamente como un sujeto de violencia. No es diferente al discurso de 1860, 1870, con Vicuña Maquena, que siempre dice que no se puede confiar en los indios, por ejemplo, decía. Son traidores, son borrachos, son... Y una cantidad de epítetos mucho más grandes, palabras de él en el Congreso de Chile, siendo Vicuña Maquena un gran prohombre de Santiago en estos momentos, sobre todo con todos los museos que tiene, pero bueno, contradicciones de la historia. Entonces, la situación que está sucediendo hoy día con Temucuicui afecta dentro de la conversación, afecta dentro de lo que uno quiere como mostrar, pero bueno, hay que seguir en la conversación, en el diálogo, ¿verdad? Hay que seguir como tratando de enseñar y tratar de difundir lo más posible lo que nosotros consideramos como nuestra mirada también, nuestra mirada que también es válida dentro de toda la efervescencia que puede aparecer quizá en redes sociales y también en diferentes partes cuando suceden este tipo de cosas, que ahí aflora lo peor de cada lado, lo peor en cuanto al racismo, por ejemplo. No me extrañaría que cosas tan violentas que vimos, por ejemplo, en Curacautina hace un tiempo, vuelvan a aparecer por lo que sucedió hoy día. Entonces, son hechos que lamentablemente afectan las construcciones de diálogo que se quieren como lograr por lo menos por parte de nosotros, los mapuches, hacia la sociedad chilena. Eso más que nada como reflexión inicial, pues ya después vamos a profundizar más en algunos temas. Efectivamente, el día de hoy es un día bien, bien complejo. Ana decía algo que es muy importante, y es que podría haber sido un día de celebración. Ana el día de ayer ya inscribió su candidatura. Podría haber sido un día de celebración justamente porque de alguna forma se podía observar, entender y darle un cierre al juicio que se genera a partir del asesinato de Camilo Catrillanca. Sin embargo, pasa esta situación muy, muy horrorosa que nuevamente distancia el diálogo. Y aquí yo quiero que reflexionemos en voz alta respecto a qué es lo que creen ustedes que se empieza a constituir para que no se pueda dar ese diálogo del que hablaba Nelson, que en otros momentos de la historia sí se dio. Personalmente, y esto es una opinión, insisto, propia, creo que tiene que ver fundamentalmente con este modelo hipercompetitivo, hiperindividualista, que establece la idea de que el otro es un rival que tengo que destruir. Y que además se condice con esto que mencionaba hace un rato, y es que aparentemente aquello que no conozco lo veo como algo peligroso. Juan Carlos mencionaba a Vicuña Maquena. Yo la verdad es que tengo problemas con la figura de Vicuña Maquena, hartos problemas, porque por un lado me parece que efectivamente fue una persona importante en ciertos criterios, pero por otro lado creo que estableció miradas nefastas
respecto a las primeras naciones, respecto puntualmente de la nación mapuche, y también miradas nefastas tremendamente heteropatriarcales en relación a cómo leía la realidad. Y ahí quiero pararme un poquito antes de darle la palabra a ustedes, porque creo que justamente lo que tenemos que empezar a tratar de establecer es cómo vamos a mostrar esa realidad y cómo vamos a establecer ese diálogo de entendimiento para que la realidad se empiece a entender desde otros matices, cosa que yo a veces siento, y lo digo de manera muy, muy sentida, valga la redundancia, que los medios de comunicación no logramos dar el ancho respecto a enfrentar, mostrar y confrontar situaciones como las que se están desarrollando hoy día, que son tremendamente complejas. Y espero que espacios como este puedan tener otras miradas y otras maneras de presentar justamente esas realidades. La situación de hoy día es una situación compleja. No sé cómo la viviste tú, Ana, para ir después dándole la palabra a Juan Carlos y a Nelson. ¿Cómo la viviste y qué cosa te gustaría reflexionar respecto a esto? Bueno, primero decir de que compartir las apreciaciones que están realizando tanto Nelson, el mío Juan Carlos y tú también, pero decir de que el caso del asesinato del Huaychape Camilo Catrillanca fue un asesinato político, no fue un asesinato al azar. Y como fue un asesinato político, aquí hay un responsable y el responsable es el Estado de Chile. Hoy día, como hay un dicho popular, siempre cortan por los más delgados, porque hoy día el que deberían estar condenando aquí es el gobierno, es el presidente Piñera, porque es el encargado de poder, es el encargado de administrar este país llamado Chile. Y en el segundo lugar, su ministro del Interior de aquellos tiempos, que se llamaba Andrés Chadwick, que tienen responsabilidad política, administrativa para este país. Después vienen todos sus instituciones que tienen para abajo, llámese Carabineros en este caso, llámese lo que sean, pero aquí como fue un asesinato político, hoy día la condena tenía que ser política. Pero ya vimos que no fue así, todo lo contrario. En ese mismo contexto, este diálogo que tanto ellos nos llaman, este diálogo de paz y todo eso, pensé que iba a tener alguna entrevista de algunos medios de comunicación, como siempre a veces lo que somos visibles en este tema. Me iban a preguntar sobre sobre los asesinatos que sucedió hoy día acá. Probablemente me pregunten, quizá a lo mejor si están escuchando este programa. Yo iba a decir aquí que esta es una responsabilidad política del Estado. Por lo tanto, aquí, y como es una responsabilidad política del Estado, la justicia tiene que operar. Y para eso, para que opere la justicia tiene que ser una justicia certera, una justicia objetiva, y dejar que la justicia investigue qué es lo que fue, porque con 800 efectivos hoy día al interior de las comunidades de Ercilla, era imposible que respondieran nuestros lamienes, porque ahí yo creo que ahí hay una investigación que hay que hacer, porque ya vimos lo que sucedió con todos estos montajes que han estado pasando. O sea, que aquí ya las instituciones públicas del Estado están en cuestionamiento y están en interrogación. El mismo caso del agricultor de acá, yo también, por eso hay que dejar que la justicia opere frente a esta investigación, pero hay que dejarlo que opere en forma objetiva, sí, y en forma, no se dejen influenciar. Ahora, ¿cómo lo podemos relacionar? Tanto con el pacto de Quillín y el pacto de Tapigüe. Primero, estos dos pactos que hubieron, o lo que queramos, aquí había un problema territorial, había delimitar el tema territorial, ¿ya? El tema político de esos, de 1641 y de 1825. Y hoy día, 2021, se sigue exactamente en el tema, porque aquí hay un tema, el tema político que el pueblo mapuche ha planteado es un tema territorial, es un tema no solamente delimitar el tema territorial, sino que aquí hay que colocar el tema de territorio. Y el tema de territorio
no lo tenemos que colocarlo desde el punto de vista de los títulos individuales que están entregando ahora, e incluso los títulos de Merced, yo creo que ya está superado. Hoy día se está hablando de territorio ancestral y tenemos que aclarar qué es lo que es para nosotros territorio ancestral. Y para eso, ¿quiénes son los que tienen que mostrar voluntad política para tocar esta temática? Obviamente, vuelvo a decir, lo que están administrando este país. Y hoy día lo está administrando Sebastián Piñera. Pero hoy día vemos la incapacidad del gobierno porque este gobierno no está abierto al diálogo con el pueblo mapuche, no está abierto de dialogar con la sociedad civil, con el mundo estudiantil, producto del 18 de octubre del 2019, y eso mismo, hoy día estamos intentando de llevar a cabo esa demanda que planteó el movimiento estudiantil, los jóvenes, los niños que llevaron en esos tiempos. ¿Por qué? Porque el gobierno no hay capacidad, y en esto aquí no es solamente el gobierno de Piñera, pensamos que iban a tener capacidad cuando luchamos contra la dictadura en los 30 años, yo estoy hablando ya quizá a lo mejor, porque ¿qué es lo que decía el pacto el Parlamento el Parlamento de Quillín? El Parlamento de Quillín hablaba que iban a llegar a una paz entre los mapuches y entre los españoles, y esa paz era obviamente una libertad absoluta, imagínate, o sea, estamos hablando de un medio concepto, la libertad absoluta del pueblo mapuche, y dentro de esa libertad absoluta se hablaba del tema del territorio, se hablaba también de no seguir esclavizando al pueblo mapuche, de que no se le entregara a los ¿cuánto que le decían en esos tiempos? Encomendadores, ¿no? Sí. Lo que hoy día podría llamarse como intendencia, gobernadores, llámese lo que sea. Entonces, hoy día, sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con el allanamiento? Yo estoy viendo recién en las redes sociales de una Lamien que hace 11 minutos que dice que lo soltaron recién, lo liberaron de Victoria, que estuvo detenida. No sabíamos, la red social recién está diciendo. O sea, hoy día los encomendadores siguen en la misma actitud, pero en esos tiempos se estaba hablando de una libertad absoluta, se hablaba del límite territorial, incluso en ese pacto y estoy hablando cuando se habla del pacto territorial, claro, fue desde el Biobío al sur, pero ya se hablaba, había voluntad política de esos tiempos, y qué es lo que era también, a cambio de eso sí, y eso es lo que yo creo que hasta el día de hoy nos pesa, y por la bien Juan Carlos me puede decir, a cambio de eso, que se dejara la libertad, que de entraran los misioneros a nuestros territorios, a nuestras comunidades, para poder ir a predicar el evangelio. Y eso fue, yo creo que por eso cuando se habla de que en la conquista, en la colonización, la cruz, yo creo que la cruz fue la peor espada que tuvimos, porque esa es la que hasta el día de hoy nos está afectando, porque aquí hay los temas políticos, no solamente es un tema territorial, el tema político aquí también es un tema desde el punto de vista religioso, también e incluso desde el punto de vista político partidario, ya, porque aquí también hoy día las divisiones, ustedes ven el tema, volviendo quizá a lo mejor contextualizando a los escaños reservados que están hoy día, como los partidos políticos están metiendo sus candidatos así como en forma así como clandestina. Yo voy a decir en una palabra coloquialmente prudente, para no decir otra palabra un poco más, quizá voy a decir clandestinamente, y lo llevan como independiente, en consecuencia que son militantes fieles de su partido. O sea, y aquí ellos no están sacando cuenta de un negocio, o sea, ellos no están sacando una cuenta desde el punto de vista para poder ir a discutir esta temática que se habló en el Parlamento de Quillín y en el Pacto de Tapigüe, sino que ellos están sacando un cálculo del punto de vista económico, porque entre más votos puedan sacar estos mapuches, que no van a llegar probablemente al escaño reservado, pero sin embargo a ellos les produce dividendos políticos desde el punto de vista no solamente de capital, para que digan, mire, nosotros le dimos participación a los mapuches, pero a la vez también para retribuir el tema económico. Entonces, aquí hay un vandalismo, por no decir en otras palabras, porque la corrupción ya casi quedó, chicos, aquí hay que hablar de vándalo, porque aquí hay grupos de vándalos, no solamente como nos acusan los diferentes gobiernos, que los mapuches somos terroristas, que los mapuches somos conflictivos, que somos vándalos, los terroristas,
los conflictivos y los vándalos, en este caso es el Estado de Chile a través de sus diferentes instrumentos. Eso porque imagínense si se estaba hablando que se dejaran entrar a estos misioneros. Eh, en este caso, estamos hablando del pacto de Quillín, donde se comprometía el Estado de responder en este caso, siempre y cuando también los mapuches, ya se está hablando de diálogo y se está hablando de paz, como el mismo caso, lo que bien explicaba Nelson, ¿no? El Tratado de Tapigüe, si bien es cierto, no estuvieron porque en el compromiso de Imperial el 89 tampoco estuvo todo el movimiento mapuche, estuvimos lo que creíamos que teníamos que llegar a un acuerdo para salir de la dictadura. Entonces el movimiento mapuche siempre nunca van a estar el 100%. El mismo caso de ahora, por el caso, el tema del tema del proceso constituyente con escaños reservados. No estamos todos de acuerdo, eso hay que reconocer, no todos los mapuches, pero es más triste cuando hubieron mapuches que lucharon hasta el final que no estuvieran estos escaños, después eran los primeros que ya estaban nombrando sus candidatos y que ya lo tienen inscrito en este momento. Entonces, la contradicción de la vida que al final, la verdad es que uno, yo no sé si reír o enojarse o terminar llorando en estos temas. Entonces, cuando el lonco Mariluán, ¿no? El lonco Mariluán llegó a eso precisamente fue porque había una guerra como me imagino como está ahora, porque ahora no estamos diciendo que vamos a formar, que vamos a ir a algunos a negociar, porque los lamienes del sector, todo el sector del sector de Ercilla, Coyipulli, los lamienes de Victoria, ellos tienen capacidad y tienen dirigentes para poder levantarse, pero ellos, para que lo escuche también este Estado que no tiene voluntad política. Entonces, ese es un sabor amargo, Jaime, como tú me preguntas, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Mira, yo hoy día no estoy pensando en las reuniones que mañana tengo varias reuniones de salir a buscar votos para que me apoyen, para que ir a constituyente. Hasta en este momento, hasta uno se entra en cuestionamiento si de verdad pero después vuelve a pensar uno, dice, sí, son espacios, son procesos de la que hemos luchado y de la que hemos estado, porque tanto como el Parlamento de Quillín como el Pacto de Tapigüe fue precisamente para llegar y decir, hablar de tú a tú, como decía Nelson, parece igual también Juan Carlos, o sea, decir, hablar sobre nuestra problemática política, porque hoy día estamos hablando de nuestra problemática política con el Estado de Chile, y eso es lo que queremos hacer, y eso es lo que queremos construir, al menos algunos, y dejarle los espacios a nuestros hijos, dejarle esos espacios nuestros nietos, y que definitivamente esta sociedad sea una sociedad tolerante y sea una sociedad plurinacional. Pues eso es lo que es el sueño que nosotros tenemos, pero cuando nos encontramos con más de 800 efectivos dentro de las comunidades, con la madre de Camilo Catrillanca en estos momentos detenida, con la viuda de Camilo Catrillanca detenida, con su hija de 7 años que lo tuvieron retenido dentro de un vehículo de la PDI cuando hoy día está cumpliendo 7 años. ¿Por qué no dejarle la libertad a esa niña que pudiera celebrarse su cumpleaños al estilo como lo puedan celebrar ellos? Hoy día no está su padre lo asesinaron. Entonces, cuando vemos todas esas cosas, cuando vivimos todos los días este tipo de situación, obvio que no es para andar contenta, no es para andar alegre, muerta de la risa, saludando a todo el mundo, abrazando a todo el mundo, como lo hacen los típicos políticos mentirosos que hay en este momento, porque así son cuando llegan a las comunidades, todos abrazando, besando y todo, y mientras que hasta cuando salen electos, después nunca más los vemos hasta 4 años más. Esa no es mi intención. Es potente. Bueno, la verdad es que hay varios elementos que quiero rescatar de lo que plantea Ana y que quiero que ahí Juan Carlos y Nelson nos den algunas ideas al respecto. Primero, la idea del asesinato político me parece que es tremendamente importante profundizar, porque en definitiva, Ana, hay una serie de situaciones que plantea que son sustanciales. El trato que se le da a la nación mapuche, el trato que se le da al pueblo mapuche, al mapuche, a la mapuche, es brutal, es racista, es despectivo y es de verdad sorprendentemente negativo para el diálogo, como muy bien lo plantea Ana.
Y hay otro elemento que no puedo dejar de destacar, y es que efectivamente la evangelización desde la iglesia tiene una connotación y un componente político sin duda alguna. Establecer el quiebre ideológico, cultural, genera obviamente cambios políticos. Y hay otro elemento también que creo que Ana menciona y que me parece importantísimo observar, y es los aspectos ideológicos que se empiezan a constituir dentro de toda esta ecuación que se está gestando en este minuto. Creo que son varios puntos los que planteó Ana, pero que creo que son sustanciales empezar a tratar de entenderlos, porque Nelson lo ha comentado muchas veces, Juan Carlos también, Ana también, que evidentemente la nación mapuche, como me imagino otras primeras naciones y personas pertenecientes a esas primeras naciones, tienen diversidad. Ana decía algo que es fundamental, empezar a establecer y a vincularse con la diversidad desde el respeto, pero también desde la veracidad. No solamente desde el abrazo y la sonrisa para la foto y después, si te he visto, no me acuerdo, sino que establecerse desde la veracidad. Varios puntos. Vamos a seguir en el mismo orden que estuvimos hace un rato. Nelson, ¿qué puedes decir respecto a lo que plantea Ana? Que como decía yo, primero tratar de entender el por qué el asesinato de Camilo Catrillanca es un asesinato político. Yo concuerdo con lo que plantea Ana, sin embargo me cuesta entenderlo porque evidentemente involucrarse en la cosmovisión mapuche, entender las dinámicas políticas que tiene la nación mapuche es muy complejo y creo que es importante empezar a tratar de develarla, por lo menos tratar de develarla. Yo no sé si tú puedes darnos algunas luces, algún entendimiento, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo personalmente creo que lo que dijo Ana a mí me hace mucho sentido. Nelson, quiero escucharte. Mira, a ver, respecto, para llegar a lo que dices tú, quería primero invitar a las personas que están en su casa a no caer en lo que caen mucho en redes sociales, de empezar, bueno, a reproducir versiones que todavía no están comprobadas. Recordemos el asesinato de Camilo Catrillanca, hubo hasta un senador que habló de balas de grueso calibre y no sé qué más, Un y entregó atentado, una foto. Que además había visto imágenes, una cosa impresionante. Claro, entonces después el intendente dijo otra cosa, y eso estamos hablando a nivel de autoridad. Entonces, el llamado es a no transmitir información que no esté comprobada, porque en estos momentos se está investigando, yo creo que todo, el 100%. Porque aquí viene lo segundo que quería decir, que son solo preguntas que se tienen que ir respondiendo en el tiempo. Primero, ¿por qué justo el día en que se va a leer la sentencia por el crimen de Camilo Catrillanca, justo ese día se le ocurre a la PDI, a Carabineros, hacer un allanamiento en la comunidad a la que pertenecía Camilo Catrillanca? ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué no lo hicieron 2 semanas atrás? ¿Por qué no lo hicieron mañana? O sea, si ellos creían, no sé, no conozco ni siquiera la versión oficial de esto, así que no voy a tirar ninguna hipótesis de por qué estaban ahí. Pero sea la razón que sea, las cosas no creo que hayan cambiado en 24 horas o el lunes. Uno puede entender de que ante una situación que conmovió al país, que es un fallo importante, haya un cierto despliegue policial para evitar cualquier desorden, sea de gente que vaya a provocar a la familia, o sea de repente un arrebato, frustración por un mal fallo, lo que sea. Uno puede entender que haya un cierto resguardo porque es un tema complejo. Pero 800 efectivos el mismo día en la comunidad, a mí me parece, si uno lo mira desde la buena fe, una falta de criterio, un despropósito por todos lados. Y la pregunta es, bueno, esto lo tienen que hacer, estos allanamientos se hacen con una autorización de un juez fundada. Entonces sería interesante saber qué dijo el juez que autorizó esto, pues de garantía, para haber hecho este despliegue gigantesco, que si nosotros vemos las crónicas de los militares chilenos del siglo XIX, cuando atacaban territorio mapuche, los destacamentos fluctuaban entre 300 partidas volantes y 500, 600 en la etapa final, soldados que iban moviéndose rápido solamente con fusiles. Acá estamos hablando de 800, o sea, un número muy superior al que ocupaba el Estado en el siglo XIX en una situación de guerra con el pueblo mapuche. Entonces, donde se hacía de todo, ahí la brutalidad era máxima. 800 personas.
Segunda pregunta, ya formulamos una pregunta de por qué justo hoy. Pero aquí viene, si pensamos en la buena fe, es que hay un descriterio absoluto. Si pensamos en la mala fe, es que primero se trató de desviar la atención pública a un super ultra allanamiento con un despliegue de esta magnitud, que obviamente atrae las miradas y deja de lado la dictación de la sentencia. Lo otro, una apuesta política. Decir, si llevamos 800 gallos a esa comunidad, que esa comunidad sí es una comunidad que ha aplicado en el tiempo la violencia política como forma de ejercicio de la política, si vamos con 800 nos van a responder. Vamos con 800, nos aseguramos, somos hartos, y si nos responden y queda la crema, vamos no solo a desviar la atención del fallo, sino que, ojo esto, si queda la crema, vamos y el fallo es contrario en este caso, los carabineros que asesinaron a Camilo Catrillanca, y el fallo es contrario, vamos a dejar en evidencia de que estos tipos efectivamente son malos. Todo lo que dicen los opositores o las personas que son anti-mapuche, y lo que existe también respecto al prejuicio, que son aquí, son malos, son esto otro, porque miren, hicieron algo, se opusieron a que nosotros vayamos para allá, pues sabían que eso iba a ocurrir. Y si el fallo, en este caso, como decía yo, es contrario a los intereses de estos carabineros, y que así finalmente fue, queda ante todo Chile desacreditado el juicio en la opinión pública. Que, oye, mira, si estos tipos reaccionaron así con la PDI, probablemente Camilo Catrillanca era de los mismos, y levantan eso. Y eso estoy pensando de que hayan actuado con mala fe. Y si actuaron con mala fe, hay una operación política. Y si hay una operación política, es gravísimo. ¿Y cuándo lo vamos a saber? Cuando se conozcan los antecedentes, cuando veamos cuál fue el motivo del allanamiento y cuánto tiempo, y cuál fue, y por qué 800 funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias preguntas más, pero ahí me voy a desviar a otro tema. Respecto a lo que decías tú, Jaime, las posibilidades de acuerdo, siempre cuando el ambiente está álgido, son difíciles. Yo creo que ya tiene que haber, cuando sea el cambio de gobierno, el gobierno que venga va a tener la oportunidad, que los gobiernos de Chile tienen la oportunidad cada 4 años ahora, de partir nunca de cero, pero por lo menos partir de una base donde puedan abrirse y acercarse a las distintas comunidades, las distintas organizaciones, todas, y generar bases de acuerdo para parlamentar. Como les decía, yo creo que eso ya en este gobierno no pasó, no va a pasar, y también aunque lo intenten ya era definitiva, y esto va a tener que hacerse en un gobierno posterior. Como creo que, y lo he dicho en varios programas, creo que el gobierno de Sebastián Piñera partió muy bien con el ministro Moreno en el acercamiento en cuanto al diálogo. Lo sabotearon desde los sectores más duros, y bueno, después vino el asesinato de Camilo Catrillanca y todo se fue a las pailas. Así que yo creo que una partida como la que inició Moreno, acercándose a todos los sectores sin discriminar, creo que es un buen paso para el gobierno que asuma el 2022. Y la Asamblea Constituyente, o sea, la Convención Constituyente también es importante lo que vaya a salir de aquí, pues estamos en un proceso inédito en Chile. O sea, aquí todo es importante. Y una última cosita. Ayer, por ejemplo, me sorprendió muy gratamente en mi programa Mateando, con un invitado que él en este caso Alejandro Rey, él es militante UDI, decía ahí, de que él creía que Chile era un país diverso y que había varias naciones en Chile. Ese es un paso gigantesco. O sea, yo creo que es un ejemplo que sus militantes deberían seguir, un ejemplo no le estoy haciendo campaña por si acaso, lo estoy poniendo como ejemplo, de cómo debería actuar la clase política de todos los sectores, desde la UDI, desde el partido de José Antonio Kast hasta los partidos comunistas, el Frente Amplio, de ir con esa mentalidad de dialogar, de conversar. Si seguimos con esta lógica de minar, de atacar por un interés electoral normalmente, no vamos a llegar a ningún lado. A ver, pones un punto bien importante. La comunicación política es parte de las estrategias comunicacionales, y justamente establecer ciertas dinámicas que desvíen la atención respecto a ciertos casos es parte también de las estrategias que se desarrollan comunicacionales. Y en ese aspecto, Nelson, yo fíjate que soy más mal pensado que tú. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Me ha tocado verlo, quizás no a nivel político, pero sí me ha tocado ver estrategias comunicacionales en medios de comunicación de masa, donde efectivamente se establecen ciertas miradas y ciertos focos y ciertos encuadres para desviar la atención de otra cosa.
Y ahí me hace mucho más sentido lo que plantea Ana respecto no solamente al asesinato político de Camilo Catrillanca, sino que también a cómo hoy día los escaños reservados, la presencia de las primeras naciones en general y de la nación mapuche en particular, con todo lo que implica, porque no es solamente hablar de plurinacionalidad, lo hemos dicho otras veces acá en estas conversaciones en cuarentena. La presencia de las primeras naciones establece una vinculación con la territorialidad y finalmente con lo económico, que es muy, muy contrario a lo que se ha desarrollado en un sistema hiperconsumista o hipercapitalista como el que hemos establecido hasta nuestros días en este minuto. Y en ese aspecto me parece que ahí hay elementos que también se están generando, se están poniendo en escena que establecen cierto ruido. Porque evidentemente la mirada, como muy bien lo decía Ana, y que lo ha dicho desde el primer día Juan Carlos, respecto a territorialidad, es sustancial. Y la territorialidad hoy día está vinculada no solamente con territorio, sino que con economía, con derechos de agua, con la naturaleza como sujeto de derecho y con bastantes otros elementos que evidentemente desde un punto de vista comunicacional hay que desviar atenciones. Y nada mejor que seguir potenciando la idea de que la nación mapuche es una nación, y vuelvo un poco a lo que plantea Juan Carlos hace un rato, y a este recelo que me produce este prócer de la patria que es Vicuña Maquena, respecto a seguir dibujando un imaginario respecto a la nación mapuche más bien negativo y no positivo. Creo que es muy, muy delicado. Yo la verdad es que Nelson, lamentablemente, en este aspecto, fíjate que no me la juego en los dos ámbitos. Yo creo que aquí hay una jugada comunicacional política, eh, no sé si bien realizada, espero que no esté bien realizada y espero que se devele y deje al descubierto justamente esa jugada. Juan Carlos, me gustaría escuchar. Sí, bueno, escuchando a Nelson y a Lamián, igual lo último que dijo Nelson me dio un poco de risa. La expresión de el siguiente gobierno va a tener la oportunidad. Porque esa expresión se ha escuchado tantas veces y en tantos gobiernos y en tantas etapas que es como ya una frase muy, Sí, muy cliché de que ya el siguiente gobierno va a tener la oportunidad. Ya la siguiente parte de la administración va a tener la oportunidad de avanzar. El siguiente ministro va a tener la oportunidad de juntar la gente y todo el tema. Así que en ese sentido yo soy bastante pesimista con respecto a esa frase. Creo que el Estado no está en este momento, el Estado y también el gobierno, no están las condiciones y no están las intencionalidades de querer generar el diálogo. ¿Ya? Creo que uno de los puntos o de las líneas donde se puede apuntar, donde realmente podemos ver si es que se va a generar un proceso diferente, es quizás con la Asamblea Constituyente, con el proceso que se viene ahora. Creo que el siguiente gobierno va a ser meramente administrador de una situación que se va a estar dando en Chile, que nos va a generar grandes expectativas, nos va a generar grandes como proyectos apuntando a un cambio diferente. Otra de las cosas que ustedes mencionaban es que, y que también como que uno lo mira en perspectiva y dice, no sé, pues también decía del tratado de Quilín, el Parlamento de Quilín, después el tratado de Apigüe, y uno dice, ¿cuántos años llevamos en esto? Parlamento de Quilín 1641, estamos en el 2020, 400 años, más o menos 500 años ya de búsqueda de diálogo en un territorio. Ya no estamos pareciendo como a Tierra Santa, que sucesivamente van diferentes pueblos generando y se van generando encontrones y siempre está la búsqueda del diálogo. Son territorios permanentemente en discusión, en disputa política, disputa cultural. Harto tiempo si lo miramos en perspectiva. Harto tiempo llevamos en este proceso. Creo que en algún momento va a cuajar en algo positivo. Yo eso no lo niego. No soy tan pesimista para pensar que todo se va a terminar y que los mapuches van a desaparecer y es la mejor solución. No, yo creo que en un momento va a cuajar positivamente en algo que nosotros los mapuches nos sintamos representados. Sin embargo, lamentablemente la sociedad chilena no está, o quizás la clase política chilena, que más o menos la que maneja los intereses de grandes grupos económicos y todo el tema,
no está en la capacidad de tomar decisiones que sean positivas hacia nuestro pueblo, hacia la nación mapuche. Y también, agrandando esto también, tampoco para las naciones del norte, los Rapanui, porque todavía está esta visión de Estado-Nación, ¿verdad? No, que es indivisible, que acá somos todos chilenos, que los mapuches son chilenos más y todo el tema. Y bueno, lamentablemente la opinión pública y los medios escritos desde el Mercurio en sus editoriales de 1650 ya empezaron a generar un discurso que se impregnó en la sociedad, pues se impregnó dentro de todo este proceso que también reafirmó Vicuña Maquena, de los violentos y los borrachos y los que no hacen nada con sus tierras, que son los mapuches, ¿ya? Y ahí tenemos un discurso de más de 150 años que ha permanecido. Entonces, ¿cómo cambiar 150 años de discurso que está en el ADN un poco de la sociedad para poder pensar en que en este momento están las condiciones para generar ese nuevo cambio, ¿verdad? Esa nueva propuesta o esa nueva forma de mirar hacia la nación mapuche? Quizá el proceso constituyente es un elemento que nos va a dar sorpresa, siempre en la medida que no se digreguen los votos de los escaños reservados, que en este momento han aparecido como a ver, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Ya no quiero iba a utilizar una metáfora que quizá iba a sonar muy, muy fea. Pero uno levanta una piedra y salen muchos candidatos constituyentes, ¿verdad? Mapuche en este caso para los pueblos, para los escaños reservados. Y de repente uno los ve a varios que están ahí presentes y en realidad son gente que lamentablemente, como en toda sociedad, aquí tenemos que ser también correctos al decirlo, hay de todo en nuestra sociedad mapuche. Hay gente que lo hace por ego, hay gente que lo hace porque la situación le conviene económicamente, pero hay un grupo, obviamente hay algunos que lo hacen con una convicción política y eso hay que apuntar a esas personas. Y también vemos que también en los candidatos constituyentes, incluso dentro de la sociedad chilena, han aparecido también como hongos después de la lluvia. Esa era la analogía, la metáfora anterior. Que se puede entender mal, ¿verdad? Se puede La entender. dijiste igual, la Sí, dijiste no, pero me igual. refería a la sociedad chilena, no a la sociedad mapuche. Hice la distinción. pero, pero sí o no, han aparecido mucha Pero gente dijiste que era la que iba a usar, po. No, pero la pensé, pero no la dije, no la dije. La dije para Ah, después, ya. para ¿Quién otra cosa. quiere? Sí. ¿Viste? Eso está en el ADN chileno. ¿Te acuerdas cuando el argentino Cuele decía, el chileno dice, lo pensé, pero no lo dije? Ah, sí, Así que puede ser. también tienes chileno en tu Puede ADN, ser. ¿eh? El tema es que un poquito de humor dentro de esta situación es que se ve compleja incluso la misma constituyente, porque la disgregación de fuerzas de los que quieren cambiar la sociedad un poco, por lo menos que pensamos que quizá este va a ser un eje, considerando que la posición del gobierno, del Estado, en mi caso, que yo pienso es totalmente, no van a apuntar a un cambio desde su iniciativa. Se ve complicada porque la constituyente también está siendo un poco torpedeada por esta disgregación de fuerzas para la gente que realmente quiere cambiar un poco lo que estamos viviendo. Entonces, se ve un poco oscuro el panorama, pero hay que seguir dialogando. Pues llevamos desde 1641 en adelante dialogando, así que un par de años más no nos van a afectar a nosotros los mapuches. Quizás a otras personas quizás sí lo van a afectar, pero nosotros lamentablemente estamos un poco acostumbrados a esta situación, nuestro pueblo, y sabemos que vamos a estar presentes después cuando Chile desaparezca. Los mapuches vamos a estar acá. Obvio, por algo son primeras naciones. Si Y vamos, Argentina, y vamos Argentina. en esa rigurosidad, efectivamente son los que van a estar, sin duda alguna. Nelson, ¿tú querías decir algo? No, o sea, estaba escuchando atento a Juan Carlos. Por supuesto estoy de acuerdo con él. Sí, la gran esperanza está en el gobierno que tiene la oportunidad que va a venir, ¿cierto? Y en la convención constituyente. O sea, esa puede cambiar paradigma. Si tú tienes, como te decía, a un candidato constituyente de la UDI, que siendo candidato dice, francamente, yo creo que Chile está compuesto de varias naciones, es que tenías un avance, tenemos un avance tremendo. O sea, tenéis la posibilidad de que ya se te allana el camino para ya primero que se reconozca que haya varias naciones en Chile. Y eso ya te cambia el panorama totalmente. Si tú dices que Chile está compuesto de varias naciones, entre ellas la chilena, ya se puede, por lo menos jurídicamente, dialogar.
ya empieza a cambiar la mentalidad, ya dejan de ser la nación mapuche, deja de ser una junta de vecinos, un subgrupo, pasa a ser un grupo que se enfrenta en igualdad de condiciones a los otros grupos. O sea, más que se enfrenta, se para en igualdad de condiciones. Y eso es un cambio. Ahora, en cuanto a lo que decía Juan Carlos, los prejuicios del borracho, el ladrón, hoy en día el terrorista, ahora narcoterrorista, que es algo que ya este es el nuevo mote, como dicen por ahí, van a seguir, pues si eso es parte del quehacer político de algunos sectores, y a su vez a esos sectores también se les tacha de otras maneras, entonces es una cuestión que va a continuar. Pero la educación, la autoinstrucción de la gente, leer historia mapuche, no tienen para qué leer tratados, ir a bibliotecas, hacer investigaciones, pero leer textos de varios autores y formarse una opinión personal, aunque no apoyen las demandas mapuche. Así que, ¿qué más decir en cuanto al tema de la violencia política? Que muchas personas, aquí también voy a dejar la pregunta. Muchas personas pueden cuestionar, bueno, pero ¿por qué si va la PDI no abren las puertas a las casas y dejan que entren? A lo mejor una persona, si en mi casa llegara la PDI, yo, por favor, pasen, ¿qué pasa aquí, cierto? Pero yo no estoy en una parada autonomista en mi vida, ni en mi pueblo, yo soy chileno y vivo en Chile, y yo no tengo problemas con eso. Pero cuando tú tienes un grupo, en este caso una identidad territorial, que como la de Temucuicui, que tiene una idea de autonomía autónoma, de hecho se llama así, bueno, hay dos en realidad, la tradicional y la autónoma, pero, y si llega la PDI, obviamente, en su lógica son enemigos, en su lógica política, estamos pensando en política, no estoy pensando en lo que diga la ley, estoy pensando que tú tienes un grupo de seres humanos que desde su perspectiva, su enfoque, lo que ellos plantean a futuro es por lo menos una autonomía política. Por ende no van a aceptar que vengan 800 policías a allanarlo. Y ahí viene ese enfrentamiento. Entonces también viene la pregunta, ¿es legítima la violencia política, defenderse de alguna fuerza del Estado para un grupo de personas que no considera al Estado como su Estado, o al Estado lo considera lo menos con desconfianza como un enemigo? ¿Es legítimo para ellos o no? Muchos van a decir, para mí no es legítimo. Claro, para usted no es legítimo, pero para estas personas sí es legítimo. Y el Estado sabe que iba a pasar lo que iba a pasar, porque hay ideas políticas diferentes. Entonces, y el uso de la violencia política es lo que ha ocurrido, hemos visto estos años, y que también es lo que ha visibilizado las demandas mapuche. Porque las demandas mapuche de actuales del tema de las comunidades, de la tierra, son de todo el siglo XX. Y cuando la cosa se puso color de hormiga del 97 en adelante, ¿cuánto se ha avanzado? Y ahí también viene otra pregunta, ¿por qué las personas, y bueno, con el 18 de octubre esto ya es una cuestión ya del ser humano, no tiene que ver, no se ve en Chile nomás, pero ¿por qué las personas tienen que ejercer violencia, la que sea, para que los grupos que tienen el control cedan o estén dispuestos a lo menos a conversar? ¿Por qué? ¿Por qué no pensar de que a lo mejor lo que está diciendo el otro es justo? Y conversemos antes de que quede la crema. Preguntas de repente medias de respuestas obvias, pero es bueno estárselas cuestionando. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay una cosa bien importante de tomar en consideración, Nelson, frente a lo que tú estás planteando. Eh, yo creo que hay un elemento que uno quizás no toma, no lo sopesa, y que tiene que ver con aspectos emocionales. Eh, Tú no tenías idea, probablemente, Nelson, y yo tampoco, ¿ah? Pero lo que significa vivir siendo apuntado de manera peyorativa, lo que significa ser víctima de racismo, lo que significa que efectivamente aquel que debería protegerte te agrede. Eh, Hay un tema que es bien importante, que tiene que ver con los derechos humanos. Se transgrede constantemente los derechos humanos de la nación mapuche desde el Estado. No hay que olvidar que finalmente el derecho humano tiene que ver con que el Estado ejerce fuerza y ejerce coerción hacia las personas, no tiene que ver con otras dinámicas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que uno no tiene conciencia, o por lo menos voy a hablar por mí, yo no tengo conciencia de lo que significa ese temor, esa rabia, esa impunidad en la que uno siente que vive. Ana mencionaba la hija de Camilo Catrillanca, de 7 años, que no solamente no puede celebrar su cumpleaños, sino que se ve expuesta a una situación de violencia tremenda. Yo pienso, ¿qué es lo que me pasaría a mí
si mis hijos, bueno, mis hijos ya son grandes, pero ¿qué es lo que me habría pasado a mí si mis hijos a los 7 años, o incluso hoy día, yo tengo hijos grandes, tengo un hijo de 23, va a cumplir 24 años y una hija de 16 que va a cumplir 17, pero si ellos hoy día se vienen expuestos a situaciones de violencia injusta y rara, más aún si son niños, yo no sé qué es lo que me pasa. Y yo creo que ahí hay un elemento que uno no puede dejar de observar, porque somos súper buenos para tratar de medir las cosas como desde la política, desde cierta lógica, y tratamos de darle una explicación lógica a algo que no tiene explicación lógica. Porque el racismo en el que vive constantemente, en el que viven constantemente las primeras naciones, el pueblo mapuche, y muchos pueblos, muchas primeras naciones a lo largo del mundo, es sorprendente. Te voy a poner un ejemplo para salir un poco de este tema que es tan duro, pero ayer veíamos el tema de los adherentes de Trump tomándose el Capitolio. Si eso lo hubieran hecho afrodescendientes, latinos, los habrían matado a todos, a todos, a todos. Y habrían dicho que son no sé qué, pero resulta que no, pues era supremacía blanca. Todos de Potito Albo, todos. Entonces ahí la cosa cambia. Te voy a poner un ejemplo ahora más cercano. La fiesta de Cachagua, que no tengo idea si son reales o no son reales los audios, eso me da mismo. Pero se hizo una fiesta en Cachagua donde la mayoría de los cabros eran cabros privilegiados, de la élite de este país. Porque además Cachagua, al igual que Zapallar, son balnearios absolutamente privilegiados. O sea, no estamos contando ninguna cosa. Si esa misma fiesta se hubiera desarrollado en una comunidad mapuche, si esa misma fiesta se desarrolla en una población, de hecho el mismo ministro hoy día hablaba de una fiesta privada. Las otras son fiestas clandestinas, esta es una fiesta privada. Eso, esa violencia que es comunicacional, a propósito de lo que tú mencionabas hace un rato, a mí me parece que es de una agresividad tremenda. Y uno, personalmente, yo por lo menos no puedo dejar de observarla. Porque eso hace que vivas con miedo, que vivas con rabia, que vivas con resentimiento, que además vivas sintiéndote expuesto por existir, pues viejo, por existir. Eso a mí me parece brutal. Y eso me parece que es algo que tenemos que cambiar. Y eso es mucho más importante que tiene que ver con la convención. Pero aquí hay una cosa que no puedo dejar de mencionar. La convención constituyente es un paso importante, pero es un paso simbólico. Nosotros tenemos que generar un cambio cultural importante de respeto hacia las primeras naciones y hacia la nación mapuche. Pero de respeto real. No de, ay, qué buena onda, o que tengo la bandera mapuche afuera, o que para el 18 pongo la bandera mapuche y no pongo la bandera chilena. No, de respeto real hacia una cosmovisión, hacia un pensamiento distinto. Y ahí, para mí, por lo menos, cobra mucha fuerza lo que decía Ana hace un rato. Aquí hay un tema, a ver, cuando se evangeliza al pueblo mapuche, a la nación mapuche, hay una movida política a propósito de lo comunicacional. Y eso no significa que puedan haber mapuches católicos, obviamente, y evangélicos también, y capaz que haya algún mapuche judío, no tengo idea. Perfecto. Pero lo que se trata de hacer en la evangelización es tapar la cosmovisión mapuche. Y aquí Ana todavía no estaba con nosotros, pero aquí yo me voy a tomar de algo que ustedes mismos me enseñaron a mí y que yo lo integré ya. Cuando yo decía, vamos a hablar de mitos mapuche, ustedes me dijeron, a ver, para. Aquí no hablamos de mitos mapuche, aquí hablamos de religión. Y es cierto, y es cierto. Y eso es parte también del cambio de pensamiento. El pueblo mapuche, la nación mapuche, tiene otra forma de ver el mundo. Como miles de otras naciones, miles de otros grupos y miles de otras religiones. Y eso es algo que tenemos que empezar a aprender a respetar, pero a respetar de verdad. He dicho. Me emocioné, perdonen. No, Ana, dale, súper ¿quieres bien. decir algo? No, está bien, oye, pero yo creo que aquí hay tantas cosas que ver cuando estaban tocando estos temas. Lo hicieron recordar. Yo el lunes, estamos hablando de este lunes 4, 4 creo que fue, ya no estamos medio, sí. Sí, pues estamos a 7, ya estamos a 7. Claro. Imagínate, viene una comunidad de Cunco, que quizás ustedes lo vieron porque lo subimos en redes sociales, del lago Colico. Sí, La sí, comunidad
Colico Esperanza, mapuche. Ya, yo me recuerdo, era dirigente, bueno, siempre digo cuando era dirigente joven, porque como que me creo que ya tengo 80 años, pero cuando veo todos estos problemas me da como que ya tengo 5 siglos de lo que tiene el Pacto Quillín, como decía la mía Juan Carlos. Entonces, oye, pero imagínate de que los lamienes prácticamente ya no solamente llevan décadas peleando que le arreglaran un camino. Pero cuento corto, llega el ministro o ex ministro y ex intendente mayor, el ministro Alamán, el diputado García, René Manuel García, y se adueñan del lugar y cierran el camino. Tuvieron que buscar mar y tierra para poder comprobar que el camino siempre era un camino público que ocupaban los vecinos de la que se iban a bañar en el lago, porque sus tierras son personas que para el terremoto del 60 lo instalaron a través de la reforma agraria, lo instalaron ahí en Colico, que por eso hay comunidades mapuche también. Una historia súper bonita, que de paso yo no conocía Colico. Mira, no conocía el lago Colico, lo escuchaba por la tele, el conflicto, pero nunca pensé yo llegar al conflicto como si. Llegamos el lunes, llegamos porque yo andaba con mi equipo, que tengo una parte de mi equipo de la campaña. Llegamos este lunes y tuvimos que prácticamente tomarnos el consejo municipal que hacía 8 años que le venían, tienen más de 13 cartas con este alcalde que está actualmente, que es un alcalde que ha pasado por varias militancias políticas, que yo lo conocí como PPD, incluso él me dijo en una oportunidad, Ana, tú nunca digas que los políticos son tu amigo, los políticos solamente son conocidos, porque nunca te van a decir que son amigos en un momento. O sea, me lo demostró ahora el lunes, estuvimos ahí la comunidad y llegaron los vecinos que no son mapuche también para reclamar, porque lo único que ellos piden es la mejora del camino y estaban pidiendo obviamente mejora, llámese agua potable, llámese baño y llámese luz. Pero lo que más le urgían era la mejora de camino. 8 años y 8 años. Y tuvimos, y ustedes vieron ahí en un momento salió el video donde tuvimos que alzar la voz fuerte, incluso gritando, y de ahí que quedé difónica, como que ando difónica de eso, porque me tocó gritar, porque me tocó, claro, no, o sea, pero ¿por qué ese diálogo no se da conversando? Digo yo, estuvimos y decidimos quedarnos hasta llevar la máquina, y llevamos la máquina. O sea, yo le decía a mis lamienes cuando nos veníamos la tarde, voy con el pecho más inflado de lo que tengo, porque logramos llevar la máquina retroexcavadora para que arreglaran el camino después de 8 años. Contenta y todo, preocupada sí de mi inscripción de ayer, las actas, todos los papeles burocráticos, muchos papeles burocráticos de paso. Ya, bueno, ahí, imagínate, ahí operan los poderes fácticos, por los poderes en este caso del ministro mayor, del ministro Alamán, del diputado que tanto habla y que incluso es racista, antimapuche, pero sin embargo no le cuesta mucho de ahí tomarse esas tierras, tomárselo, porque eso sí que es tomarse la tierra mapuche y prohibirle a los niños. Incluso el dirigente decía de que él cuando fue niño, cómo lo sacaban a caballo, lo sacaban a garrollazo de ahí, él no quería que sus niños pasaran por la misma situación, por eso más de 8 años luchando. Entonces, la voluntad política, ni siquiera, imagínate los poderes centrales, si aquí en un poder local, en un podercito local, chiquitito, cunco chiquitito, incluso me encontré con algunos conocidos que están ahí, pregunté cuántos votos se necesita para ser concejal, me dijeron como 500 votos, así que estoy pensando seriamente en algún momento, a lo mejor mi carrera política, irme en algunas de esas comunas. ¿Y cómo no voy a sacar No es 500 malo, votos? no es malo, no es malo. Empecé a sacar las calculadoras políticas, porque como están en esto, y te digo que ese sueño se cumplió, es un tema de ahora. Después nos dicen, no, son conflictivos, estos mapuches y todo esto. Pero para terminar, porque yo sé que el programa está terminando, este tema del proceso constituyente. Este proceso constituyente, ¿sabe qué? Los 17 escaños, yo tengo mis aprehensiones. ¿Por qué tengo mis aprehensiones? Porque anoche alguien me envió los 29 que están inscritos, que hoy día ya deben, ya yo creo que debemos ir ya en los 40 casi, no he visto porque no me he dedicado, pero los 29 candidatos frente a esto, o sea,
estamos hablando de solamente de los escaños reservados, de los 17 escaños reservados van 29 Sí, claro. candidatos. Y de los 29 candidatos, yo creo que si conozco el 10%, el resto no lo conozco, no tengo idea de quiénes son, no sé, pero ese poco 10% que conozco, te saco la cuenta que del 10%, el 90% son militantes de partidos políticos y que van con la camiseta supuestamente independiente. Y este tema, lo que yo dije ayer, el tema de las inscripciones, ya usemos la plataforma como lo estamos usando aquí, nosotros estamos conversando, importante, pero no saber cuando se inscriben como candidatos, que son candidatos, eso es jugar con la dignidad de nuestra gente, porque los candidatos que somos candidatos tenemos que dar la cara hacia nuestra gente, decir yo soy candidato, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer, entonces no, entonces en estas cosas, por eso estoy de acuerdo con el amigo Juan Carlos, pero me alegra el optimismo de Nelson, porque Nelson tiene el optimismo que el nuevo gobierno que va a llegar va a mejorar el tema, porque va a haber un proceso político quizás diferente también, claro, es diferente eso. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo también, Nelson, tu optimismo, ese optimismo que yo también en un momento también tengo, pero también tengo mi pesimismo, y tengo mi pesimismo en estas aprensiones que te digo, que ¿quién nos dice que estos 17 que van a salir electos van a ser representantes de los pueblos de las primeras naciones? Los partidos no van a dejar nunca gobernar a su militante, el que sea, el que salga, porque siempre tiene que obedecer la línea de su partido. Entonces, ese es un tema que a mí de verdad me preocupa. ¿Quiénes van a jugárselo de verdad para llevar los temas políticos de fondo, para que definitivamente discutamos lo que es tema territorialidad, de lo que discutamos definitivamente la autonomía, la libre determinación, lo que discutamos que en la constitución, la nueva constitución política tiene que ser una constitución plurinacional, donde haya reconocimiento constitucional, donde se discutan los temas políticos de fondo, donde definitivamente discutamos el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la economía, cómo vamos a distribuir la economía. Imagínate que hoy día la CONADI, esa pobre CONADI que ya no está dando el ancho, el 0.3% que sea. Si somos el 13% proporcionalmente, yo no soy muy buena para la matemática, pero ahí como que me encuadro, si somos el 13%, ¿por qué vamos a tener el 0% de presupuesto en los pueblos de las primeras naciones? Tenemos que, y para eso, si es que somos capaces de plasmar eso en la nueva constitución o en el proceso constituyente, claro que el nuevo gobierno que viene va a estar obligado, y no solamente un mero administrativo, sino que tiene que también responder a la política si quiere se la plantear. Pero ahora va mi interrogante, como te digo, ¿quién me dice que esos 17 vamos a ser personas convencidas frente a esto? No van a estar los partidos detrás ahí al lado, en la oreja, diciéndote no, porque tú no puedes hacer eso, porque recuérdate que yo te llevé como candidato, pero fuiste bajo nuestra norma o paraguas partidaria, ¿no es cierto? Entonces ese es el tema. Realmente los independientes tenemos que mostrar que somos independientes, mostrarnos como nos mostramos ayer. Yo quiero decir que yo estaba súper hasta ayer en la tarde contenta, dije, pucha, ya cumplí una misión, habían llegado más de 8 comunidades con el acta, después llegaron tarde, lo que alcanzaron a entrar a la notaría, llegaron 5 comunidades con su acta. Yo de verdad emocionada por ese apoyo de mi gente, mi apoyo de mis comunidades, y tú sabes que las votaciones pueden votar a lo largo del país, porque va a ser similar a los consejeros, solo que sí, los mapuches tienen que votar por los mapuches, no va a poder votar la mía Aymara que a lo mejor me tenga simpatía y quiera votar por la Ana ya, no va a poder porque le va a tocar votar por su representante Aymara, pero los mapuches a lo largo del país pueden votar. Por lo tanto, si tú tenías un amigo mapuche, Jaime, le puedes decir, vota por la Ana Yao porque yo no voy a poder votar, y lo voy a hacer perfectamente. Si es que decís que quería darme el voto, entonces eso se va a hacer, entonces no hay problema. Si bien es cierto, estamos distritados, estamos como en la macrozona acá en la región de la Araucanía, pero yo puedo tener votos a nivel del país que sea mapuche, y que de paso tengo hartos parientes en Arica, que hay parientes yao que se fueron a trabajar, y mis parientes para el año nuevo, que lo pasamos también entre familia, el año nuevo Winca también. Vi fotos, Ana. Aquí están negando. Y mis parientes me dijeron, nosotros vamos a votar desde Arica, vamos a votar por ti. Así que voy a tener algunos votos del norte, pero van a ser mis parientes que van a votar y seguramente algunos.
Así que, Una pregunta. pero Entonces, soy entre pesimista y optimista, pero el Nelson como que me inyectó el optimismo otra vez. me van a hacer Está bien. bullying durante varios programas con eso, con mi optimismo. Oigan, la pregunta es, los candidatos, y para que todos sepan en su casa, los candidatos no van por distritos, o sea, el candidato que vaya pueden votar de cualquier parte de Chile, pero tienen que ser un mapuche por un mapuche, un aymara por un aymara, eso es. Así es. Perfecto. Mire, yo pensaba que Y era por distrito. tiene que ver con las primeras naciones. Perdón, Juan Carlos, dale. Es que yo pensaba que era por distrito. Yo La también pensaba lo votación. mismo. Qué bueno tener claridad ahora, aclararlo. Y ojo, yo creo que es algo que vamos a tener que ir aclarando. Bueno, ya Ana ya inscribió su candidatura, por ende ya está en la carrera, digamos, como constituyente, pero yo creo que es algo que deberíamos ir reforzando cada programa para que la gente tenga claridad respecto al tema, porque es súper importante lo que acaba de aclarar Ana. Porque No, yo tenía la misma sensación que Juan Carlos. disculpa, Igual pensé que era distrito. si bien es cierto, los distritos dieron así muy caritativamente y dieron cupo ellos, y esos cupos, por ejemplo, los 7 mapuches, parte desde la quinta región, por no decir esa macro zona centro, no sé cómo llamarlo, porque la macro zona sur está desde Ñuble para hasta Valdivia, parece que fuera, y dentro de esa macro zona sur se pueden elegir cuatro, ¿no? Porque a Santiago ¿Ya? lo castigaron con un representante. O sea, igual tiene su orden lógico si la cosa tampoco fue porque la cocina fue bien hecha, pero la cocina no fue hecha para los pueblos originarios. Nosotros nos están metiendo en un traje a la medida que ellos hicieron. Ahora tenemos que tratar de poder entrar en ese traje a la medida que ellos hicieron, que de hecho algunos lo van a poner mucho cuestionamiento, sobre todo yo ya veo que a mí me van a tratar de cuestionarme por diferentes lugares, ¿sí? Porque como conocen mi opinión y saben un poco mi posición que tengo, y efectivamente yo ayer andaba trayendo mi certificado de CERVEL, donde dice que nunca he sido un militante de ningún partido político, porque al otro día me llegó por ahí algunos comentarios, me dijeron, no, pero tú vas escondida también como el resto. No, no he sido un militante, solamente he sido militante hacia la causa de mi pueblo y voy a seguir siendo militante hacia la causa de mi pueblo. Entonces, en eso estamos en macro zona sur, efectivamente, entonces, pero tienen validez los votos que van a poder estar. Y lo otro es que nosotros tenemos que ir con una dupla, ¿ya? Tenemos que ir con una dupla que es el candidato alternativo. En este caso, yo tengo que llevo un candidato alternativo que es un hombre, porque si es un hombre fuerte tiene que llevar un candidato alternativo que va a ser una mujer. Yo no puedo ir con otro candidato fuerte y yo también candidato fuerte que vamos a hacer un ejemplo. Yo no podría ir con Adolfo Millabur porque Adolfo Millabur está peleando su zona Lafkenche y él tiene que llevar una persona que un alternativo, ¿ya? Entonces, el caso mío es la misma cosa, pero resulta que yo, el resto de los candidatos que se han inscribido a través de esta plataforma virtual, no sé quiénes son también es bueno conocerlos, y eso es la democracia, esa es la esencia de la democracia. Nosotros ayer mostramos a nuestro candidato que va el alternativo. No es de mi organización, es un joven, es del mundo estudiantil y queremos darle participación a la juventud y también al mundo estudiantil que lucharon el día 18 de octubre que nos llevaron a este proceso. ¿Cómo se llama él, Ana? Se llama Manuel Curío, se llama salió la foto ayer, joven, buen mozo, como dicen. Seguramente van a decir, ahora que es un mocetón. Yo iba a proponer a Juan Carlos Painequeo. Imagínense, hubiésemos tenido Juan Carlos y el lo hubiésemos tenido los dos de candidatos y hubiesen hecho una dupla, pero... Oye, a Juan Carlos, perdón, nosotros en algún minuto le dijimos, pero ahí tiraste pa' colina, Juan Carlos. No, mi pasado me condena. Sí, hubo participación. No. Otro pasado. Achuta. No vamos a entrar, públicamente no vamos a entrar en eso, pero te juro que en privado te voy a preguntar. No, puedo contarlo, si no hay problema en contarlo, pero
No fue más que nada, igual es que, bueno, también por un tema de territorio. Territorio también requiere harto trabajo. Yo creo que los que van a estar como candidatos van a tener que movilizarse harto y hay todo ¿cómo se mete? Una predisposición política a hacer todo este proceso, porque no es como de que yo me levanto como candidato y listo, la gente me vote, no, ahí uno tiene que también ir convenciendo a los Peña y Lamien sobre las ideas también, pues entonces yo creo que ahí ese es un trabajo que, por ejemplo, la Lamien lo ha realizado por mucho tiempo, entonces yo creo que ella está capacitada, muy capacitada para eso. He visto otras candidaturas que como que me producen un poco de ruido, pero bueno, no voy a votar por esas candidaturas. Muchachos, ya llevamos más de una hora. Hoy día bueno, también es nuestra vuelta, pero yo creo que ya vamos a ir cerrando el día de hoy. Tenemos varias tareas importantes. Ana, sería bueno también que aprovecháramos este espacio para que nos fueras contando un poco cuáles son las propuestas de tu candidatura. Yo creo que es tremendamente legítimo que lo hagas y que ocupes un espacio que es tuyo también, y que sería importante también ir contrastando con otras cosas. Creo que hay varias cosas, varios elementos que hay que ir develando. Creo que los candidatos mapuche a la constituyente es importante visibilizarlos y empezar también a observar esto que hemos podido ver hoy día. Y no dejar de lado algo que también pudimos conversar hoy día, que tiene que ver con cómo se ha ido constituyendo la historia respecto a las primeras naciones y a la nación mapuche también. Porque justamente es sorprendente que en pleno siglo XXI ya estamos pasando la tercera década, ya pasamos la primera, la segunda década del siglo XXI, vamos en la tercera década del siglo XXI, y todavía tenemos tanto que elaborar, que pensar y que solucionar y que resolver. Entonces, tenemos ahí varios elementos para que lo tomemos en consideración. Muchachos, nos Hay estamos algunos viendo comentarios. después, ¿no? ¿Ah? Hay algunos Sí, pues comentarios. dele algunos comentarios, por favor. Erika Jimena en Facebook dice: en Temucuicui pueden enviar 800 efectivos policiales. En Santiago, una región colmada de narcotráfico, no se ve ni siquiera un paco, dice. Buen punto. Adolfo Burgos Oñate: lo importante es mantener la verdad, puesto que la verdad será muy pronto más poderosa que lo que creemos. Después dice Víctor Huenteo: ni derecha ni izquierda, ya no les creemos, se está levantando un nuevo partido político de la nueva conciencia Centro Unido, investiguen. Y Adolfo Burgos dice: debiera haber un distintivo para los postulantes de las primeras naciones, los verdaderos. En YouTube no hay un Peñi que dice que no se escuchaba, pero será el comienzo del programa. Y en Instagram hay varios comentarios. En Instagram dicen, acá la Tama dice: concuerdo al 100 con la Lamien Ana, por el speech del inicio. Después dice, medio complejo esto. Omar Salgado Gatica dice: en los hijos de mis hijos volveré, que es una frase atribuida al gran Calfucura. Tañipuyal, Ñipuyal, Huichapurapayan. Después dice: eso no lo esperaba, qué fuerte toda la situación que dice. Mucho enhorabuena a las comunidades. Parece que es lo que decía Jaime tú respecto al racismo y a la discriminación y a la violencia física, psicológica, moral, etcétera, etcétera. Después, bajándose un par de comentarios más. Vale muchos gatos, qué terrible. Dicen que encontrar drogas y cosas que de las cosas que andan Sí, lo que en redes hablábamos sociales. hace un rato, que está ahí Claro, en... claro. Después, el Estado, eso no lo esperaba, el Estado ya no sabe qué inventar. Por acá, BRMF dice: ¿a quién votamos? ¿A quién patrocinamos? A quien usted Anayao. estime conveniente, pero en candidatura, aquí tiene la candidata. Y los huilliches de Chiloé rechazan la nación mapuche, dice BRMF, pero se cuelgan de los escaños a los que jamás han luchado.
En realidad hay huilliches que hablan de que ellos son beliche, no son mapuche, pero hay otros que dicen que sí son mapuche. Ahí hay un tema también político, que podríamos hablar un día del tema de los beneficios. Después, la Tama dice, también pensaba que la votación era por distrito. Esos son los comentarios del día de hoy. Vamos a ir aclarando entonces ese tema porque creo que es importante visibilizarlo y llegar, como muy bien dijo Ana hace un rato, lo más informado posible con respecto a cómo se va construyendo el tema de las primeras naciones, que yo creo que es algo fundamental, porque además, insisto, la presencia de las primeras naciones dentro de la constituyente no implica que se hable solamente de primeras naciones, porque las primeras naciones tienen mucho que decir sobre cómo queremos el Estado de Chile, mucho, mucho que decir, y es muy importante que estén ahí para escucharlos porque tienen justamente una visión que puede ser tremendamente benéfica para nuestro país. Juan Carlos, estamos cerrando. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres despedirte? Espero que no se hayan contagiado por mi pesimismo, primero que todo. Pero son momentos que uno de repente está así, pero uno siempre considera, como les decía, el tema de que el diálogo siempre ha estado dentro de la palestra de la lucha mapuche. Estaba ahí metido el diálogo de alguna u otra forma. Momentos álgidos de violencia, de muerte. Siempre hay una... Es el mecanismo que hay que buscar, a fin de cuentas, y lo utilizaron nuestros antepasados por mucho tiempo, incluso después de mucha muerte por parte de los españoles que les causaban y también por mucha muerte que les causaba el Estado chileno. Siempre se buscó el diálogo, nunca en un momento, nunca fue un muro infranqueable de no diálogo por parte de nosotros, así que yo creo que la sociedad chilena en este caso, o el Estado, debiese también quizás aprender un poco de eso y quizás no enfocarse siempre en la represión, pues siempre en el otro no diálogo con el otro. Y más que nada eso, pues sobre los constituyentes sería interesante, bueno, traer acá invitados para ir conversando y también viendo algunas propuestas de otras personas. Para ver quiénes son, pues como bien decía la también, a veces de repente hay que sincerar algunas cosas, podríamos quizá también ver eso. Y siempre pensando también en lo que nosotros con Nelson trabajamos harto, la historia mapuche, que el pasado también nos enseña harto, así que vamos a estar ahí presentes siempre, hablando por lo menos. Excelente. Eso, Peu Cayer. Don Nelson. Bueno, quería mencionar básicamente el tema de que las votaciones, que como dice la Lamien, él lo encuentro lamentable, porque el pueblo mapuche aún hoy funciona, diría nuestro profesor Telle, ¿cierto, Juan Carlos? Por grupos corporados, po. O sea, la nación mapuche no tiene una lógica política unitaria y centralizada. Entonces, cuando te meten en un mismo saco en el sentido de decir, listo, se vota Arica Punta Arenas por un pehuenche, por un lafkenche, por un nache, claro, al final el que quiere votar por el... Pero ¿cómo hacer competir un nache con un lafkenche? Entre naches deberían competir, porque, y que es un poco esa lógica de distrito, pero que es una lógica mapuche, es una lógica mapuche por territorio. De hecho, hasta el día de hoy se tiran tallas por cosas actuales y cosas del pasado entre los lafkenche y los huenteche, por ejemplo. Y para otro programa podemos contar varias. Hay bromas, hay rivalidades de repente, que llegue un profe a hacer de Temuco, a hacerle clase Mapuzungún Tirúa, es imposible eso, es imposible. Al tiro ponen el grito en el cielo y es inaceptable, tiene que ser un lafkenche el que le da clase a un lafkenche. Y eso el Estado no lo consideró para nada, para nada. Entonces, eso es otra muestra más de que así no se avanza. Claro, alguien me puede decir, aquí me estoy poniendo pesimista, Juan Carlos, viste, me contagiaste. Pero alguien me podría decir, oye, pero agradezcan de que hay una puerta que se abrió, sí, fantástico. Pero eso tiene que ser respetando también la forma de hacer política de la nación mapuche. ¿Qué más decirles? Contento de verlos otra vez y nos veremos la próxima semana. Y que el día martes, este martes vamos a tener un pequeño mini conversatorio sobre con Juan Carlos y Eduardo Telles, quien es historiador de la Universidad de Chile y etnohistoriador y de la Universidad de Concepción, sobre el día martes a las 7 de la tarde, sobre básicamente la frontera mapuche chilena
y española en su tiempo, o Línea Divisoria, que es el Biobío. Así que, para que lo vean, porque encontré una documentación ahí bien interesante, inédita. Así que los que les interese ese tema, lo pueden ver este martes a las 7. Y muy bien, pues y el lunes mateando con Nelson Lobo. Ah, sí, el lunes mateando con Nelson Lobo va a estar el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, y va a estar también Yanina Contreras, quien es candidata a constituyente por el Distrito 20, que es acá de la frontera, o del distrito de Concepción, San Pedro, Lota. Y eso es el lunes a las 7 de la tarde también en la página de Mateando con Nelson Lobo. Ya lo saben. Ana, palabras para despedir ya. No, yo creo que en la mañana Juan Carlos que no diga que yo creo que alguien tiene que poner el centro y el centro es mostrar la realidad, aunque a veces digamos eso no es ser pesimista ni así, no es ser realista frente al tema, lo que sucede. Incluso este equipo yo creo que es un equipo súper bueno que se complementa en diferentes aspectos, uno de una cosa, otro quizá hay. Este programa es un muy buen programa, así que yo creo que también comparto que pues, se puede invitar más personas para que se conozca. Yo la propuesta ahora no la voy a alcanzar a dar, Jaime, me quedo pendiente para la próxima. Lo único que sí, claro, que yo creo que todas las propuestas y programas que podamos llevar como constituyentes fue lo que me dijo no solamente mi organización, sino que las comunidades también lo vamos a construir entre todos. Porque si no es un tema que la Ana Yao se le ocurrió pararse y decir candidata, sino que los candidatos tenemos que recoger los problemas y programas de nuestro territorio, nuestros territorios, lo que decía incluso el propio Juan Carlos y Nelson, de que hay particularidades y hay realidades. Muy mapuche podemos ser, pero los mapuches tenemos nuestras particularidades también, y eso también hay que saberlo distinguir. ¿Por qué ha fracasado la política del Estado? ¿Por qué han fracasado las políticas públicas en este momento? Porque lo ve desde el centralismo, y el centralismo lo quiere aplicar exactamente para todos los territorios y para todos, en este caso, las primeras naciones, igual independientes que sean del norte o del sur. Entonces esos temas yo creo que los nuevos constituyentes que van a estar tenemos que tener bien clarito más o menos para dónde quiere ir la micro, como decimos por aquí. Y qué número de micro también tomar, porque hay micro y micros. Así que bueno, decirle eso, contenta de este programa, contenta de habernos reencontrado, yo creo que nos echábamos de menos todos. Yo veía ahí que estábamos, entonces, en la mañana yo vi algunos comentarios, parece que en Twitter dijeron qué pena que la Ana ya no va a estar más en el programa de cuarentena, pero yo voy a estar siempre y cuando. Yo sé que hoy día también había un programa de las lamienes que estaban ahí, de lo que parece que los lamienes huachequeché lo estaban haciendo, no es porque yo lo haya despreciado a ellos, yo también respeto acá el compromiso que ustedes me incorporaron así como, yo creo que porque le caí bien, ¿no? Y aparte que uno también aporta, entonces fallar en el primer programa no correspondía, ¿no es cierto? Porque somos un equipo y somos colegas. Oiga, Abrazo a todos, entrene buen. Que salga bien ese matetún del lunes, que salga bien esos programas del martes, así que le entrene buena Nelson, le entrene buena la mía Juan, y a la mía Jaime, que la próxima irá a llegar hablando más Mapudungun. Está bien, pero ya De a poco, vamos de a poco. De a poco, así que un abrazo a cada uno. Pedro Cayal. Pero que no se conecten todavía, sí. Y les quiero decir algo en 2 minutos. ¿Lo voy a decir al aire o lo vamos a decir después? No, después. En privado, después ya, ok. No Para es que nada vean que oculto, estoy nada aprendiendo a complicado. poco, yo también me despido, Peu Cayal. Nos vemos el próximo jueves 14. Peu Cayal. Chao, chao. Peu Cayal. Ahora Juan Carlos va a poner su música de Woody. Ahí impone su identidad territorial, pues no podía hacer música de los pehuenches.